Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la bendita palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Así que el apóstol Pablo nos está animando a no estar afanados. En otras versiones dice, no se preocupen por nada. Sin embargo, a veces se cree que la mayoría de nuestro tiempo lo invertimos media mitad ocupados y la segunda mitad ocupados preocupándonos. Y la palabra preocupación es una palabra compuesta. Preocuparse, es decir, estar ocupado, ocuparse antes de. Es decir, a veces estamos tomando el desayuno y mientras desayunamos estamos ya preocupados qué hago de almuerzo. Eso se llama preocuparse, afanarse. El mismo Señor dijo que no nos afanáramos por el día de hoy porque cada día trae su propio mal. Sin embargo, llama la atención en el contexto en el que está el apóstol Pablo. Pablo está en la cárcel, está en Roma. De allí ya saldría únicamente a poner su cabeza sobre el madero para que un soldado romano lo decapitara. Esa era la siguiente situación que iría a vivir el apóstol Pablo mientras escribe esta carta a los filipenses, para animarlos, para decirles, imagínense, en lugar de la iglesia estar animando a Pablo, que estaba en la cárcel, que estaba condenado a muerte, en lugar de ser la iglesia quien estuviera orando por Pablo, animando a Pablo, visitando a Pablo desde la cárcel, en la cárcel, es Pablo quien desde la cárcel le dice a los hermanos, no se preocupen por nada, no se afanen por nada, más bien pongan sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si notan eso, entonces mirando a Pablo, Pablo en lugar de estar preocupado porque estaba en la cárcel y ya estaba condenado a muerte, está más preocupado por la iglesia que se va a quedar, los hermanos que están allí de Filipos, que están en situaciones un poco precarias, difíciles, y sin embargo Pablo nos llama también la atención y nos anima a ver que no siempre las respuestas de Dios vienen como quisiéramos o como las esperáramos. Todos los días oramos, clamamos por una cosa, por la otra, y a veces nos damos cuenta de que entre más oramos, como que menos, como que el panorama se hace más oscuro. Pues a varios hombres de la Biblia también les ocurrió. Inclusive Moisés le pidió al Señor, permítame entrar a la tierra de Canaán, y el Señor le dijo, ya no me toque más este asunto. ¿Y qué hizo Moisés? Se fue para el monte Nebo, mientras el pueblo de Israel entraba a Canaán, y él en el monte Nebo se fue a morir. Sencillamente porque después de 80 años de ministerio, después de 40 años de estar siendo preparado para el ministerio, 120 años al servicio del Señor, y su oración final no fue contestada, según como pensamos nosotros desde nuestra mente humana, desde nuestra lógica humana. Sin embargo, vemos también a Pablo, cuando él mismo nos dice, rogué al Señor que me quite este aguijón que tengo en mi carne, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia. Entonces mire que el mismo Jesús en el huerto del Getsemaní, en un momento de oración en Marcos, específicamente en el Evangelio de Marcos, dice, papito, Abba, papi, papito, que es la expresión más íntima entre una relación de un padre con un hijo, y le dijo, para ti todas las cosas son posibles, y si te es posible, quita de mí esta copa. Y mire que también el cielo se parecía de hierro, el cielo también parecía de bronce porque no hubo respuesta. Así que a veces nos pasa eso en la oración, a veces oramos y clamamos y pedimos, y nos damos cuenta de que entre más pedimos y entre más clamamos, como que el panorama es más oscuro. A veces vamos a orar por un enfermo y se muere. A veces pasan cosas de ese tipo. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Será que será falta de fe? Nos preguntamos, o a veces no falta el religioso que nos lo grita en la cara. Eso es que le falta fe, hermano. Eso es falta de fe. ¿Y será que sí? No, yo creería que no. Lo que pasa es que
Hay circunstancias de la vida que simplemente tienen que suceder, que tienen que pasar. El problema no está en las circunstancias, el problema está en nosotros que a veces no queremos aceptar esa realidad. Si, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca y se estaban ahogando, el Señor estaba en la barca durmiendo. Sencillamente Él estaba ahí, pero los discípulos lo despertaron y si le hubiéramos preguntado a uno de esos discípulos, hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle, oiga, ¿cuál es la verdad de su asunto? ¿Cuál es esa verdad? Nos hubieran contestado, pues la verdad es que aquí nos vamos a ahogar, la verdad es que aquí vamos a morir, pero esa no era la verdad estaba durmiendo en la barca porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero sí era su realidad. La realidad no se puede tapar con un dedo. La realidad, estamos en un mundo caído, infectado por el pecado, lleno de situaciones difíciles que nos corresponde vivir cada día. Pero sin embargo, esa no es la verdad absoluta. Es una realidad, pero no es la verdad porque la verdad es Cristo. Y si Cristo, la verdad, tiene todo bajo control, pues vamos a puerto seguro. El problema es creerlo. La situación para nosotros es creerla. Nosotros quisiéramos orar y como dijo alguien, raspa y gana. La oración no es raspa y gana, no es si yo lo quiero, lo pido y lo obtengo. Pida con fe y verá que lo va a tener. No, señor, la oración no es eso. La oración no es un mecanismo para manipular el brazo de Dios a nuestro favor. No, señor. La oración es precisamente, como hemos dicho en otras ocasiones, revestirnos de poder para poderle hacer frente a las situaciones diarias de la vida. Le voy a hacer un reto en esta mañana. Tal vez usted ha orado y orado, yo también he orado por situaciones y he dicho, Señor, yo quiero que te glorifiques de una manera especial, que me dejes adonadado, que me dejes sorprendido, que yo pueda decir, gloria a Dios, mire cómo el Señor me ha respondido, cómo la situación ha cambiado a mi favor. Yo también he orado así y he anhelado así y me he desanimado también en momentos de oración cuando no veo nada, cuando al contrario uno termina de orar y al contrario ve todo el panorama más oscuro cada vez. Pero saben, le voy a hacer un reto, vamos a entregar esas cargas delante del Señor. Yo estoy aprendiendo a orarle al Señor y decirle, Señor, si definitivamente no quieres obrar o no es tu voluntad obrar como yo quiero que sea este pedido, entonces dame fortaleza. Dame la fortaleza para enfrentarlo. Dame la fortaleza para poder hacer frente a esta situación. Que no se pierda el gozo, que no se pierda la paz. Eso es lo que deberíamos orar. El mismo Pablo está diciendo desde la cárcel, por nada estén afanosos. Yo ya estoy a punto de ser decapitado, está queriendo decir Pablo, ya, pero no se afanen por nada, más bien oren al Señor, pongan sus peticiones delante del Señor y el Señor inmediatamente les va a solucionar todos los problemas. Ahí no está diciendo eso, está diciendo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tus emociones en Cristo Jesús. Es lo que está queriendo decir Pablo. Es decir, y más adelante es lo mismo, él mismo lo declara. Por allá unos versículos más adelante, ese himno nacional de los cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo allí, algunos versículos más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es que lo pueda todo. Está hablando en una versión dinámica que se llama Palabra de Dios para Todos. Usted encontrará que Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me da poder para hacer frente a cualquier situación. ¿Sí nota? El Señor no le está evitando el problema, no le está evitando la situación, lo está revistiendo de poder para hacerle frente. Así que yo quiero en esta mañana retarle. No sé cuál sea su pedido, yo tengo el mío propio. Pero nos vamos a dejar de orar todos los días por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sencillamente, vamos a decirle, Señor, entreguemos eso, entreguemos esas cargas, dejémoselas en manos del Señor y el Señor verá qué va a hacer. Pero sí pidámosle que nos dé fortaleza, que nos dé gozo, que nos dé paz para poder hacer frente a todas estas situaciones. Créame, yo también tengo las mías propias y yo también quisiera ver algo sobrenatural, pero sencillamente si el Señor no le place, pues ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos revista de fortaleza y entreguémosle ese pedido, entrégale esa inquietud, entrégale ese problema de salud, entrégale ese problema económico, mejor dicho, Señor, aquí te entrego esto y más bien revísteme de fortaleza, como dijo Pablo, para poder hacer frente a esa situación. Que no falte la fortaleza, que no falte la paz, que no falte el gozo que está prometiendo aquí el Señor. Volvamos a leer Filipenses 4:6, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Mire, tres cosas, oración y pasar a un nivel del ruego, pero también con acción de gracias.
y dice, inmediatamente el Señor les contestará como ustedes quieren. No, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí nota? Y más adelante es donde Pablo dice, en el versículo 13, el mismo, mire lo que dice, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido, oiga lo que dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí nota lo que dice Pablo en el versículo 11? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, eso se llama la ley del contentamiento, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el versículo insignia de los cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí nota eso? Ahí Pablo está poniendo todo eso en contexto, no está diciendo, y el Señor me solucionó los problemas porque oré, y el Señor me solucionó los problemas porque ayuné. Pablo está diciendo sencillamente que él aprendió la ley de hacerle frente y de estar feliz en cualquier situación. Y allá es donde hay que pedirle al Señor que todos estos problemas, las situaciones, no nos quiten la paz, que nos den la fortaleza para hacerles frente a lo que nos toque enfrentarnos. Y por eso Pablo podía decir con toda razón, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Es decir, Pablo entendía que siempre era un ganador con Cristo, siempre era un ganador, aún para ese momento como la muerte, que para muchos es pérdida. Pablo decía, si me muero es ganancia. Qué bueno que podamos, y eso solamente sale de un corazón que sencillamente ha aprendido a descansar en el Señor. Un corazón que ha aprendido, y por qué no aprender, copiarnos de Pablo, esa expresión, ese carácter de confianza. Eso es fe. Eso es fe. Algunos dicen, no hermano, a usted lo que le falta es fe, por eso usted no ve no ve la respuesta al Señor. No, al contrario, es fe, porque es que la fe es confianza. La fe viene del griego pistis, que significa confianza, confiable, confiar, fiable, fidenigno, todo lo que tiene que ver con eso. Así que la fe es precisamente eso. Tengo mis problemas, pero los confío en el Señor, se los entrego, se los deposito ahí y Él verá. Confío en Él y sé con la certeza de que no me va a dejar abandonado. Eso es fe, porque a veces nosotros hablamos muy bonito, pero cuando llega el momento de enfrentarnos a esas situaciones, como que nos asustamos, como que perdemos el norte, pero eso es fe. Así que en esta mañana lo estoy retando. Entregue ese pedido al Señor, ya déjelo ahí, déjeselo ahí, hermano, ya entrégueselo, y que el Señor más bien nos dé la fortaleza, que nos dé la paz para seguir adelante en esta carrera de la fe. Amado Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, quisiéramos, Padre amado, como aquel niño que, Señor, Padre amado, tiene su padre ausente. Ese niño que, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, durante un año su padre ha estado, Señor, ausente por cuestiones tal vez de trabajo, laborales, y que cada fin de año viene a él con un majestuoso regalo, Señor, y de la gloria, donde el niño queda, Señor, sorprendido por el regalo del Padre. ¿Sabes, Señor, que a veces nosotros como pueblo de Dios nos pasa igual? A veces nosotros quisiéramos, Dios de la gloria, ver cosas así, sorprendentes, que obres milagros, que obres señales, Padre amado, Dios de la gloria. Y a veces, Señor, Dios de los cielos, se nos acusa de falta de fe. O a veces se nos acusa que es que no decretamos o que no declaramos. Es que usted no declara sanidad. Es que usted no declara libertad económica. Por eso anda así. No, Señor de la gloria. Yo por lo menos no he aprendido el evangelio así. No he aprendido esa clase de evangelio. Señor de la gloria. Yo he aprendido, bendito Señor, que inmediatamente, Señor de la gloria, nos hacemos, Padre amado, hijos tuyos. Inmediatamente nos metimos en terreno enemigo. Es que eso es lo que a veces queremos ignorar. Señor, tan pronto firmamos el contrato de hijo de Dios, tan pronto recibimos a Cristo en el corazón, inmediatamente nos empezamos a meter en terreno enemigo. Y hay un enemigo que no puede ser ignorado.
Hay un enemigo, Señor, que está ahí, señores de la gloria, gobernando este mundo y que todo lo que se llame Dios, Él lo quiere destruir. Y si somos hijos de Dios, pues nos va a dar duro. Y sin embargo, nosotros a veces ignoramos esa realidad y pensamos, bendito Señor de la gloria, que hacerse cristiano es que todo el viento sople a mi favor. Pero nunca va a ser así. No va a ser así, Señor de la gloria, y es lo que necesitamos aprender. Por eso son estos espacios de oración, para aprender a orar, decíamos la semana pasada, para aprender a orar. Aprender a orar no es pedir y pedir y pedir. Aprender a orar es ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios y estar en línea y en sintonía con lo que Dios quiere hacer, aunque no nos parezca, aunque esta razón y esta lógica nos diga que eso no es así. Qué difícil es, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, llevar todo. Más adelante Pablo inclusive escribe, en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es puro, en esto pensad. Es decir, que llevemos nuestros pensamientos caprichosos, egoístas, egocéntricos a la obediencia a Cristo. Que ya no se trata de nosotros, se trata de ti, Padre amado. Que vivir la vida cristiana, bendito Señor de la gloria, no es andar en copos de algodones donde todo tiene que funcionar como yo quiero. Que la oración, Señor de la gloria, no es el amuleto que yo raspo y gano. Que yo lo quiero, yo lo pido, yo lo obtengo porque pedí. No, Señor de la gloria. Ayúdanos a entender desde la Biblia misma, Señor, que grandes hombres de Dios nunca recibieron, algunas veces no recibieron el pedido. Moisés quería entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo, no me toque más este asunto, ya deje de orar por eso. Y Moisés lo único que tuvo que hacer después de 80 años de ministerio fue irse para el monte Nebo y morir y ver tal vez desde la distancia, desde ese monte, Señor, ver a su pueblo entrando a la tierra de Canaán, viendo lo prometido, viendo que nunca pudo entrar. Señor de la gloria. Igualmente el mismo apóstol Pablo nos anima y dice, 3 veces he pedido al Señor que quite este aguijón que tengo en mi carne, pero el Señor me ha dicho que no, que me baste su gracia. Y Señor Dios de la gloria, a veces pasa de esa manera. A veces, Señor, las respuestas son de esa manera. A veces no son como nosotros quisiéramos, Señor. Por eso en esta mañana, bendito Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender a descansar en ti. Yo quiero aprender a confiar en ti. Señor, porque a veces, Señor, Padre amado, viene la duda, a veces viene el desánimo en la oración, a veces vienen las situaciones, bendito Señor, donde uno dice, pero yo oro y oro y oro y clamo y no veo nada. Señores de la gloria, porque es que la oración no es un canje, la oración no es un trueque, la oración no es un pedido que yo quiero y el Señor caprichosamente me lo da. No, Señor, la oración es precisamente donde Dios quiere tratar con nosotros y quiere llevarnos a entender, Dios de la gloria, cuáles son verdaderamente sus propósitos, sus caminos en nosotros, en la vida de nosotros, Señor de la gloria. Qué difícil es entender eso. Qué difícil es entender, Dios de la gloria, Padre amado. Por eso, Dios de los cielos, hoy nos hemos dado cuenta, Señor, que a veces entre más oramos y entre más clamamos y entre más pedimos, Señor Dios de la gloria, no vemos nada. Hay momentos así. Hay momentos así, a veces oramos por un enfermo y se muere y decimos, ¿qué pasó? ¿Sería que me faltó oración? Estoy cortico de oración. No, es que aquí no se trata por las obras. Aquí no se trata por las obras que yo haga, bendito Señor. Yo he aprendido eso, Señor. Se trata es porque tú tienes misericordia del que tiene misericordia y tu gracia está abierta todos los días para nuestras vidas. Es por tu gracia y tu misericordia, bendito Señor. No es porque ore o deje de orar. Y no quiero decir con esto que no hay que orar. Por supuesto que sí, porque la oración no va a favorecer a Dios. La oración, Dios no va a ser más Dios si yo oro, o se va a desteñir en su poder si yo dejo de orar. ¿Quién necesita a quién? El problema no es de Dios, el problema es mío. Si yo oro o no oro, y el Señor no me va a obligar a hacerlo. El Señor no me va a obligar a hacerlo. El Señor no me va a forzar a que tengo que orar. No, 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 no. El Señor simplemente me da capacidad para que yo tome decisiones. Si oro, si le busco, si no le busco, si le agrado o no le agrado. Sencillamente funciona así. Pero Señor Dios de la gloria, a veces hablando desde la otra orilla, a veces hay quienes dicen, pero yo no tengo pecado, pero yo soy santo, 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 pero a Dios le agrado en todo, y le pido y no pasa nada, y le pido y es cada día más difícil las situaciones. Pues sencillamente es por eso, porque la oración no es un trueque, la oración no es un canje, la oración no es un amuleto, la oración no es un raspa y gana, la oración no es una actividad religiosa. Hay que aprender que la oración es la expresión de mi relación con Cristo. Eso es la oración. Y a veces esa relación, o en relaciones a veces no nos damos cuenta
que a veces, aunque estemos al lado de nuestra esposa y no nos hablemos ni una palabra, no nos hablemos nada, eso no quiere decir que estemos bravos, ni que estemos peleados, ni que estemos disgustados. A veces en las relaciones también pasa eso. En las relaciones a veces hay silencios. En las relaciones a veces hay donde le hablamos al Señor y el Señor no nos contesta, precisamente así. Es válido, es Dios. ¿Qué le vamos a reclamar? La oración es eso. Si Dios quiere responder, responde, y si no, pues no. ¿Quién le va a pelear a Dios? Eso es válido, Él es Dios y punto. Y hace como quiere. El problema es nuestro que no queremos entender. El problema es nuestro que hemos sido mal enseñados y tenemos que desaprender, bendito Señor, muchas cosas, bendito Señor. A veces se nos acusa, es que eso es falta de fe, hermano. Usted está así porque le falta fe. El Señor no le responde porque es que no sé qué. No, no necesariamente. Jesús está en el huerto del Getsemaní y le dice, papito, Abba Padre, sí, para ti todas las cosas son posibles. Que está haciendo una declaración. Y si te es posible, pase de mí esta copa. Y el Señor no le contestó nada. No dice la Biblia, no hay ningún texto bíblico que diga. Y el Señor le dijo, como pasó con su bautismo, no, que se oyó una voz del cielo, no pasó nada, nada sucedió allí. Y sin embargo Jesús entendió cuál era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era como Él quería, la voluntad del Padre era como el Padre quería, ir a morir en una cruz por los pecadores. Qué difícil es. El mismo apóstol Pablo tiene que decir desde la cárcel en Roma y decirle a la iglesia, oiga iglesia, aprendan a orar. Yo estoy aquí en una situación y no estoy pidiendo que clamen a mí para que me suelten. No estoy pidiendo intercesión para que aquí estos romanos se condoliden en su corazón y de pronto me rebajen la pena. No, Pablo no está pidiendo oración por eso. Y Pablo en ese contexto, cuando escribe la carta a los filipenses, está encarcelado en Roma. Y de allí saldría directamente a ser decapitado por un soldado romano, a que ya estaba condenado a muerte. Y Pablo aquí no está diciendo, ay, oren por mí, iglesia, ayunen, oren por mí. No, Pablo aprendió algo y lo está enseñando a la iglesia. Pablo aprendió que en ese tiempo difícil él oraba y que allí sencillamente la situación ya estaba echada, pero que en su corazón, en su ser, en su interior había algo, había paz. Por eso él dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento será la que guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús para no desesperarnos, para no angustiarnos, para no salirnos de sí, para no tomar decisiones alocadas y apresuradas por la situación que estamos viviendo. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí y es lo que hoy nos lo quiere enseñar a nosotros. Señor Dios de la gloria, no vamos a insistir. Yo personalmente no voy a insistir más porque obres a favor mío, Señor. Señor, quisieras un milagro sobrenatural aquí, Señor, en mi salud, que mejor dicho me dejaras anonadado. Pero si no quieres, pues está bien, Señor. Pero sí te pido, danos fortaleza. Fortaleza, Señor, por el pedido de mi hermano. Señor, que ya soltemos eso. Señor de la gloria, que ya llevamos un año orando por lo mismo. Un año orando por lo mismo. Soltemos eso, Señor, que descansemos en ti. Eso es fe. Eso no es que nos falte la fe, al contrario, eso es fe. Precisamente fe desde el pistis significa confianza. Eso es fe, confío en el Señor. Ya le entregué mi pedido y Él verá. Pero que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón, guarde, me ayude a entender que pueda hacerle frente a las situaciones que están al frente, a las situaciones que vendrán. Reviste de fortaleza, bendito Señor, a aquellos hermanos, revístenos de fortaleza, bendito Señor. Aquí está nuestro pedido, Señor. Pero hoy no vamos a pedir, Señor de la gloria, que tuerzas el brazo a nuestro favor. Hoy vamos a pedir, bendito Señor, que si es tu voluntad, bendito Señor de la gloria, que Padre amado nos tengas que enseñar algo a través de lo que estamos viviendo. Tal vez haya una lección detrás de todo eso. Algo nos querrás enseñar, algo querrás formar en nosotros. Luego, ¿quién dijo, bendito Señor de la gloria, que tú nos formabas con copitos de algodones? El cincel de Dios, bendito Señor, es doloroso. El cincel de Dios para formarnos, bendito Señor Dios de la gloria, en muchas circunstancias, lo aprendimos la semana pasada, que Él quiere capacitarnos, equiparnos, formarnos y que usa inclusive las circunstancias difíciles de la vida para formarnos, usa la oración, usa la palabra, usa personas para formarnos conforme al carácter de su Hijo. ¿Quién dijo, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que parecerse a Cristo, bendito Señor, es parecerse a Cristo en gloria, es parecerse a Cristo en el sufrimiento, es parecerse a Cristo, Señor, en su padecimiento, es parecerse a Cristo en la santidad, bendito Señor Dios de la gloria? Y el mismo Señor dijo, Padre amado, Dios de los cielos, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como yo te he glorificado. Pero para que Jesús pudiera expresar esas palabras al Padre, tenía que pasar por la cruz.
Tenía que pasar por el altar de sacrificio que es la cruz. Tenía que ir a la muerte para poder decir, glorifícame tú al lado tuyo. No hay gloria sin cruz. A veces nosotros solamente, Señor, glorifícate, 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 pero no estamos dispuestos a pasar el altar, no estamos dispuestos a pasar por el sacrificio. Señor Dios de la gloria, si queremos parecernos a ti, bienvenida sea la prueba, bienvenida sea la aflicción, bienvenida, bendito Señor. ¿Quién quisiera sufrir? Pues nadie. Pero Señor Dios de la gloria, si eso es lo que tú quieres usar, bendito Señor, para formarnos, para potenciarnos en fe, para llevarnos a una situación mayor. Mira, Señor Dios de la gloria, esa familia que era amiga tuya, Marta, María y allí Lázaro, bendito Señor. Padre amado, tú querías enseñarle a Betania, tú querías enseñarle a los judíos una lección más, querías llevarlos a otro nivel mayor de fe. Hasta allí te conocían como el sanador, hasta allí te conocían como el que hacía milagros. La expresión de Marta y de María nos lo hace saber cuando dicen, Jesús, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no se hubiera muerto. Claro, porque ellas sabían que Jesús oraría por él y el Señor lo sanaría. Pero el Señor le dijo, pero esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y inmediatamente el Señor permitió que Lázaro muriera, que ellas lloraran, que pasaran sufrimiento. Pero algo que nos hace entender es que Jesús estaba orando por ellas mientras ellas pensaban que estaban abandonadas. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando el Señor frente a la tumba de Lázaro le dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Gracias por haberme oído. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, mientras ellas estaban llorando y desesperadas y se sentían abandonadas, el Señor estaba intercediendo por ellas para que su fe no menguara, para que pudieran resistir el voltaje. Y así funciona. Tal vez tú oras y le gritas al Señor y le lloras allí, le pataleas y el Señor está intercediendo por ti para que tú y yo entendamos que lo que estamos viviendo es porque el Señor nos quiere llevar a un nivel mayor. La región de Betania conocían a Jesús como el sanador, pero con la muerte y la resurrección de Lázaro lo empezaron a conocer a Jesús en un nivel mayor de fe. Ahora lo conocían como la resurrección y la vida. Señor Dios de la gloria. Tal vez esa situación que estemos viviendo es porque nos quiere llevar a otro nivel de fe. Nos quieres potenciar, nos quieres afirmar, hacer maduros en la fe. Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Eres tú mismo, bendito Señor. Pero dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Así lo dice la carta de Pedro. Señor Dios de la gloria, Padre amado. Aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestros pedidos, aquí están nuestras situaciones, Padre amado. Yo te pongo mi salud. Aquí donde estoy sentado, bendito Señor, quisiera salir corriendo, no puedo del dolor, pero aquí estoy, bendito Señor, frente a ti, Padre amado, pidiéndote que me fortalezcas, Padre amado. Que traigas fortaleza a mi vida. Que traigas fortaleza a cada hermano, bendito Señor, que está pasando situaciones. Padre amado, oramos y clamamos y no vemos nada, Padre amado, pero yo quiero aprender a orar. Yo quiero que me enseñes, Padre amado, a pedir fortaleza, a pedir que me ayudes, Señor Dios de la gloria, en medio de las situaciones. Enséñanos a orar, bendito Señor, enséñanos, Padre amado. Trae fortaleza a nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Señor, a confiar en ti, a ser hombres y mujeres de fe verdaderamente, Padre amado, como tú quieres. Tú quieres ver una iglesia fortalecida, tú quieres ver una iglesia poderosa, no una iglesia enclenque, Padre amado, pedigüeña, Padre amado. Tú quieres ver hombres y mujeres de fe, Padre amado, Dios de la gloria. Pero es necesario el sufrimiento, era necesario que Cristo fuera a la cruz, bendito Señor, para llevarnos al nivel de la salvación. Es así como funciona. Y Jesús mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces también tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Señor, así funciona. Así he entendido el Evangelio, Señor, durante estos 21 años que llevo caminando contigo. Yo no he aprendido otra cosa. He aprendido, bendito Señor, que eso es el Evangelio, es estar dispuesto al sufrimiento, es estar dispuesto a padecer por causa de tu nombre, bendito Señor. Y si toca pasar estas situaciones, bendito Señor, bienvenidas sean, bendito Señor. Que podamos decir un día como el apóstol Pablo, bendito Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y nada me separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni el problema, ni las situaciones, ni aún la misma muerte me separará del amor de Cristo. Que podamos llegar a ese nivel de fe. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Hoy pongo el pedido de mis hermanos. Hoy no voy a pedir ni por salud, ni por dinero, ni por nada de eso. Voy a pedir es que nos fortalezcas, Padre amado.
Toma el pedido de cada hermano, Señor, por el cual hemos clamado aquí cada mañana. Ya no vamos a seguir clamando en la misma dirección. Y bendice a fulano y sana a fulano. No, Señor Dios de la gloria, fortalécenos, Padre amado, para hacerle frente a las situaciones que nos corresponderá hacerle frente, bendito Señor. Ayúdanos a tener claridad. Para el apóstol Pablo, las situaciones que le esperaban no eran fáciles. Le estaba esperando la espada del soldado romano, que le quitaría su cabeza de un solo tajo. Y Pablo estaba allí, Señor Dios de la gloria, desde la misma cárcel, allí animando a la iglesia. Por nada se afanen. Les está diciendo Pablo que necesitaba que oraran por él. Él les está animando a que más bien oren y que no se desesperen por nada y que confíen. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Por nada estén afanados, por nada se preocupen. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, les dice Pablo. Y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaría sus corazones, sus mentes, sus emociones, sus sentimientos, todo allí lo guardaría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que hoy en esta mañana, Señor Dios de la gloria, pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que tienen situaciones. Señor, que tu fortaleza, que tu paz, tu gozo, Señor, no se pierda en nosotros. Que estas situaciones que tengamos que vivir en el día a día, bendito Señor, las aprendamos a vivir. Como dijo Pablo, sé vivir en cualquier situación. Que aprendamos esa ley del contentamiento. Que amén, bendito Señor, cuando todo fluya, pero también amén cuando las cosas no fluyan como quisiéramos. Señor Dios de la gloria, como dijo el apóstol Pablo, que podamos también decirlo un día, por todo y en todo he sido enseñado. He pasado por todos los molinos, decía Pablo. Voy a mostrar mis credenciales, decía el apóstol Pablo. Ayunos, aguantadas de hambre, apedreamientos, desvelos, todos sufrimientos. Todo eso lo dice Pablo y dice, y estas son mis credenciales en Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia, decía Pablo. Qué bueno que un día podamos decirlo con toda libertad de esa manera. Señor Dios de la gloria, amén si viene la respuesta y si me muero pues es ganancia también. Qué bueno que un día podamos llegar a ese nivel de fe. Bendito Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, enséñanos, Padre amado, cuál es la dinámica de tu reino. Ayúdanos a entender, bendito Señor, cuál es nuestra función y nuestro papel a desarrollar mientras estemos aquí en esta temporalidad. Ayúdanos a entender, bendito Señor, que tú dijiste, Padre amado, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Ayúdanos a no desmayar, a no claudicar, danos la fortaleza, Padre amado, para avanzar, para seguir, Dios de la gloria. Aunque estemos heridos, pero no derribados, dijo Pablo. Aunque estemos desmayados, pero no derrotados, Padre amado. Que sigamos avanzando en esta carrera de la fe, bendito Señor Dios de la gloria. Que no le demos papaya ni lugar al diablo, porque eso es lo que Él quiere. Vernos ahorillados, vernos derrotados, vernos llorando a toda hora, vernos quejándonos, Padre amado. Danos la fortaleza, Señor, para vivir como hemos estado predicando estos domingos, victoriosos en Cristo, y no son palabras rebuscadas, Padre amado. No son rastrillos, Señor, orales, que cada mañana decimos, victoriosos en Cristo, todo lo puedo. No, Señor, que es verdaderamente bendito, Señor, el carácter sea curtido, Padre amado. Que sea curtido nuestro carácter cristiano, Padre amado. Ya no somos ovejitas lloradoras, somos Dios de la gloria, soldados de Cristo. Y Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Párate en la raya, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y fue un encargo que también le hizo desde la cárcel. Bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, genuinos, auténticos, Padre amado. No lloriqueros, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, a entender que las situaciones, Padre amado, que vivimos son necesarias. Son necesarias, bendito Señor. Era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas. A veces hay males necesarios. A veces hay males necesarios. Había un mal necesario y era que Cristo muriera en la cruz por ti y por mí. Y a veces, Dios de la gloria, hay situaciones que son males necesarios, que tienen que pasar, Dios de los cielos, para formarnos, para llevarnos a crecer en fe, bendito Señor. Oh Dios de la gloria, ayúdanos, aunque no entendamos nada, porque dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendito Señor, a caminar en esa dirección.
Aunque no entendamos la situación, aunque no veamos la respuesta. Yo no quiero seguirme desgastando, corriendo, dando cosas contra el aguijón. Yo no quiero seguirme desgastando, bendito Señor, orando por algo, Señor de la gloria, que tú no, en tu voluntad no me quieres dar. Enséñame a orar conforme a tu voluntad y conforme a tu pedido y en línea y en sintonía con lo que tú quieres hacer, Padre amado. Porque tú quieres hacer más que lo que quieres dar, bendito Señor. Tú no eres un raspaigana, bendito Señor. Tú no eres un trueque, bendito Señor, Dios de la gloria. La oración no es nada de eso, Padre amado. Enséñanos a orar. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a confiar verdaderamente en ti. Desarrolla en cada uno de tus hijos, Padre amado, ese carácter confiable, bendito Señor. Ese pistis en nosotros. Desarróllalo, bendito Señor. Que podamos, bendito Señor, en medio de las situaciones difíciles, seguir avanzando y no desmayar y no claudicar. Que la paz de Dios, que Señor sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que podamos decir como el apóstol Pablo: todo lo he aprendido. He aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Y todo lo puedo en Cristo, que me da el poder para hacerle frente cualquiera sea mi situación. Que un día lo podamos decir con toda autoridad, con un carácter curtido, con una fe sólida, Padre amado, con una fe, Padre amado, de la gloria pulida, con una fe, bendito Señor, trabajada por la mano tuya, Padre amado. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, Padre amado. Haz de estas vasijas, bendito Señor, vasijas hermosas para tu gloria, bendito Señor. Pero necesitamos ser pasados por esa mano amorosa, por esa mano diligente, por esa mano formadora. Y es lo que a veces no queremos, Padre amado. Pero si es así, pues Señor Dios de la gloria, entregamos nuestro pedido. Ayúdanos a confiar en ti, porque tus manos amorosas no nos producirán daño ni dolor. Gracias, bendito Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora de la mañana. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muy buenos días tengan todos ustedes. Recuerde que hoy es martes 2 de marzo. Ya vamos prácticamente, vamos a cumplir un año transmitiendo aquí por estos medios todas las mañanas. 2 de marzo del año 2021. Bienvenido, bienvenida a esta cita con el Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios nos ayude a confiar en Él, que Dios nos ayude a esperar en Él, que Dios nos ayude verdaderamente a depositar toda nuestra confianza. Entrega ya ese pedido, suéltalo, hermano, suélteselo al Señor y el Señor verá qué va a hacer. Y aprenda a confiar en Él y a andar seguro en Él. Esa es la vida cristiana. No es evitarnos los problemas, sino al contrario, en medio de las situaciones, poder seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. Es una carrera de largo aliento, la carrera de la fe. Y Jesús quiere que usted y yo corramos bien, pero no solamente eso, también quiere que lleguemos bien a la meta. ¿Y de quién está muy interesado en eso? Pues el mismo Señor Jesucristo. Así que, mientras todo esto pasa, el gozo maravilloso de estudiar la palabra, el gozo maravilloso de estos espacios donde nos recargamos, donde estamos aquí recibiendo de ese bálsamo y del abrazo y de la manutención del Señor a través de su palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Seguimos en este proceso, mi querido. Estamos estudiando algunos versículos. Quiero animarle lo que dijo el apóstol Pedro por allá en una de sus cartas, hablando acerca del ministerio de Jesús, un ministerio que fue cuestionado por los líderes religiosos, un ministerio que fue definitivamente cuestionado inclusive por su misma familia, sus hermanos, su misma mamá. Le decían que estaba fuera de sí, que estaba loco, que qué hacía por allá en el templo enseñando, mientras las situaciones en casa pues estaban esperándole para que inclusive comiera, para que no aguantara hambre, mi chinitico, sino vámonos para casa, como dice por allá en el Evangelio de Marcos, que estaba fuera de sí, le acusan su misma familia. Y él y allí el apóstol Pedro, en una de sus cartas, o en una de sus cartas no, sino cuando está predicando por allá en la casa de Cornelio, de un gentil, cuando hay una segunda manifestación del Espíritu Santo en
en el libro de los Hechos, capítulo 10, allá Pedro estaba hablando acerca del ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Ese ministerio que fue cuestionado, y Pedro dice de la siguiente manera en Hechos 10, versículo 38. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, para aquellos que preguntan, ¿Jesús necesitó el Espíritu Santo? Sí, Señor. Jesús necesitó el Espíritu Santo para su ministerio. ¿Se acuerdan el bautismo? Que llegó el Espíritu Santo en forma de paloma. Claro, Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, necesitó también del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Si notan eso, dice el mismo apóstol Pedro, dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. De hecho, el libro de Lucas, quien está escribiendo el libro de los Hechos, se conoce como el teólogo de la pentecostalidad. Es decir, se conoce a Lucas de esa manera, porque Lucas es un hombre que hace énfasis de la obra del Espíritu Santo en Jesús, en su evangelio, pero en su tomo 2, que es en el caso de este libro, el libro de los Hechos, el mismo apóstol Lucas, el mismo Lucas, sí, dice que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente. De hecho, el libro de los Hechos debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Porque usted notará que en el libro de Lucas, como en el libro de los Hechos, que lo escribe el mismo Lucas, está siempre haciendo énfasis a la obra del Espíritu Santo. Y aquí no se hizo esperar Lucas. Aquí Lucas, escribiendo acerca de lo que pasó en esa predicación de Pedro en la casa de Cornelio, el mismo Lucas escribe, dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí nota? Así que es la expresión de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, cuando es invitado a predicar allí por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo quien provee esa cita divina entre Cornelio y Pedro para que su casa fuera salva. Así que toda la vida del Señor, lo que nos está mostrando aquí es que fue una vida de servicio continuo a favor de los necesitados. No podían los líderes religiosos oponerse a esa realidad. Por eso fue que dijeron por allá en el versículo 33 del Evangelio de Juan capítulo 10, por buena obra no te apedreamos, cuando lo iban a apedrear. ¿Se acuerda que lo querían asesinar? Y el mismo Señor dice, ¿por cuál obra me van a apedrear? A ver, y ellos le contestan, pues por ninguna obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, los judíos ignoraban las evidencias e insistieron en acusarle de blasfemo. Es decir, ellos reconocieron las obras de Jesús. Ellos reconocían que lo que Jesús hacía no lo podría hacer si Dios no estaba con él. El mismo Nicodemo se lo expresó a Jesús de noche. Vayan en esa cita en lo secreto. Es decir, ellos no podían desconocer esa realidad. Pero si lo hacían, dieron a entender definitivamente con claridad al reconocer las obras de Jesús. Al reconocer que Jesús, las obras que él hacía, si no las hacía, es decir, en comunión con el Padre, en unión con el Padre, si el Padre no hacía esas obras a través del Hijo, pues sencillamente no podían poner en duda esos milagros, no podían desconocer que lo que Jesús había hecho venía verdaderamente del Padre. Sin embargo, ellos dan a entender eso y además los evangelios nos lo relatan. Ese testimonio que ellos dan de que no desconocen las obras de Jesús, pues ese testimonio los está poniendo a ellos mismos contra la pared. Pues el hecho de decir, sí, reconocemos tus obras, no te acusamos por tus obras, reentendemos que las obras que tú haces, las haces porque nadie las puede hacer si el Padre no, si Dios no está con él. Ese mismo testimonio que ellos están haciendo, habla acerca de estas obras de Jesús, en lugar de desvirtuar a Jesús, lo que están haciendo ellos sin darse cuenta es confirmando precisamente a Jesús. Algo sucedió con Herodes, cuando Herodes de una manera implícita y sin darse cuenta estaba testificando de Jesús. Dijo, es mejor que un hombre muera por la nación y no que toda la nación se pierda, hablando de la muerte de Jesús. Y no se estaba dando cuenta que implícitamente estaba testificando y estaba profetizando. Y fue necesario que un hombre muriera para salvar a toda la humanidad. Es decir, lo que él dijo se cumplió. Y sin darse cuenta estaba profetizando. Herodes cuando dijo, es necesario que un hombre muera. Es necesario que un hombre muera y no que toda la nación se pierda. Pues sencillamente, ¿qué estaba haciendo? Estaba profetizando y ocurrió. Cristo murió, ¿para qué?
para salvar a toda la humanidad. No murió toda la humanidad. Es decir, toda la humanidad tiene la oportunidad de tener vida eterna. Toda la humanidad, de no perderse. Si sin embargo, a veces pasan cosas de ese tipo. El mismo emperador romano, cuando dictamina que se haga un censo, sin darse cuenta, estaba también sencillamente dando cumplimiento a las profecías de lo que había dicho Miqueas en capítulo 5, versículo 2, que necesitaba que sencillamente Jesús naciera en Belén. Es decir, a veces el ser humano, sin darse cuenta, está corriendo en contra de Dios y cree que está ganándole a Dios, pero lo que está haciendo es confirmando que verdaderamente Dios existe. Dicho de otra manera más clásica, más entendible, el ateo que niega a Dios con su negativa lo está confirmando, porque nadie puede negar algo que no existe. Cuando un ateo dice yo no creo en Dios, hermano, entre más pelee, entre más diga que no cree en Dios, gracias, porque lo está confirmando que Dios existe, porque nadie puede negar algo que no existe. Entonces es lo que está ocurriendo con estos cuando dicen nosotros no te vamos a apedrear por las obras, porque las obras son verdaderas. Y si están confirmando las obras, quiere decir que las obras que vienen del Padre están confirmando que Él es el Hijo. Porque el mismo Hijo dijo, las obras que mi Padre me dio que yo hiciera, las estoy haciendo. Y yo no estoy haciendo nada por mi propia cuenta. Así que ellos mismos se estaban poniendo en aprietos, se estaban poniendo contra la pared, porque sencillamente ese testimonio fuerte y hostil era muy importante. Y hasta el día de hoy, la muerte de Cristo en la cruz, en lugar de desvirtuar a Cristo, está confirmándole al mundo de que Cristo fue real, de que Cristo fue veraz, de que los sucesos fueron reales, de que todo lo que pasó hace 2021 años existió, de que Cristo fue real, de que no son cuentos, no son mitos, no son leyendas, que sencillamente todo lo que sucedió es veraz, nos da veracidad de todo lo que pasa. Un soldado romano, después de que Cristo murió, dijo, verdaderamente ahora sí entendemos que este era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí notan todo eso? Así que por más que la humanidad ha querido sacar a Cristo del camino, no ha podido. Pasan cosas sobrenaturales que el ser humano no entiende. Y por eso el Señor tiene que aparecerse a Pablo y decirle, Pablito, deje de estar luchando contra la corriente, no des más cosas contra el aguijón, no luches más contra la corriente, porque ¿quién puede pararse y pelear con Dios? ¿Quién puede pararse y querer desvirtuar a Dios? ¿Quién se atreve a desafiar a Dios? Es lo que está queriendo decir. Nadie, ningún ser humano puede pararse y desvirtuar a Dios. Entre más lo desvirtúe, más está precisamente testificando de que Cristo es veraz. Y es lo que están haciendo estos líderes religiosos. Entre más ellos hostigaban al Señor, pues más lo estaban confirmando. Más estaban confirmando de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Así que, aunque no querían tener en cuenta los milagros del Señor, para Él eran muy importantes. Y eran importantísimos porque eran las credenciales que el Padre le había entregado. Se trataban de esas credenciales que le había dado. Las obras de mi Padre, esas hago. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que el Padre me dijo que hiciera, eso estoy haciendo, es lo que está queriendo decir el Señor. Y esas obras serían testimonio y testificarían de Cristo. Las obras que Él estaba haciendo, los milagros que Él estaba haciendo, las señales que Él estaba haciendo, sencillamente eran las credenciales con las que Jesús se podía presentar como el Hijo de Dios. Nicodemo se lo dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con Él. ¿Sí nota? Son las credenciales que tiene Jesús para mostrarle a la humanidad de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. La lógica de este argumento ya la habían expresado con autoridad. Los hombres muestran lo que son por lo que hacen. Y Jesús mismo lo dice en otra expresión por allá en Mateo capítulo 7, hablando del árbol que da fruto. Dice, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Aunque aquí en este caso, textualmente y literalmente está hablando de los falsos profetas. No está hablando de otra cosa, pero vale.
Vale, un cristiano se conoce por los frutos. O sea, y Jesús en este caso se estaba dando a conocer por los frutos, por las obras que estaba haciendo. Estaba poniendo en evidencia de que venía del Padre, de que era el Mesías esperado, sencillamente por las obras que estaba haciendo. Nicodemo dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que le está confirmando, si ellos querían saber quién era Jesús, solo tendrían eso, tendrían que examinar sus obras para darse cuenta que él era el Hijo de Dios. Pero los judíos no quisieron. El problema no era que no confirmaran y no estuvieran de acuerdo con las obras de Jesús. El problema era que se negaban a creerlas. Había orgullo espiritual allí, había celos ministeriales allí, porque sencillamente ellos estaban perdiendo popularidad. Entre Jesús más popular se hacía ante el pueblo, ellos iban perdiendo popularidad, y esto ahora había provocado, era parte hacía parte de la ira de ellos, del enojo de ellos, de los celos de ellos, del odio acérrimo hacia Jesús. Es decir, ellos estaban perdiendo popularidad y Jesús cada día se hacía más popular. Por eso sencillamente la gente estaba corriendo hacia él, y esto estaba haciendo que pues ellos estuvieran siendo desvirtuados. Así que esto es una de las razones por las cuales querían matar a Jesús, pero ellos sí reconocían sus obras. Ellos reconocían definitivamente que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que públicamente no lo querían expresar. Así como pasa con mucha gente. Mucha gente sabe que es el Hijo de Dios, mucha gente sabe que Él es el Salvador, mucha gente sabe todo eso, pero públicamente no lo quieren expresar. A mí personalmente me pasaba cuando no conocía del Señor. Créame que yo me burlaba de los cristianos cuando estaba en público. Yo me burlaba de ellos, me reía de Cristo, me reía del Señor. Hacía chistes flojos acerca del Señor. Todas esas cosas cuando estaba con amigos. Pero cuando estaba por allá en la intimidad, cuando estaba por allá solo, inmediatamente yo recordaba y entendía que había un Dios poderoso, que había un Dios salvador y que yo necesitaba de un salvador. Y que si yo me moría, la muerte me hubiera sorprendido en un momento de esos, y eso me asustaba porque decía, ¿a dónde iría a parar? Es decir, íntimamente el ser humano reconoce que hay un Dios, pero no lo quiere expresar, no lo quiere demostrar públicamente porque le da pena, porque sencillamente su orgullo no lo deja, porque la palabra decir que tengo pena, eso se llama orgullo. Cuando usted dice, no, es que me da pena que me invite a tomar algo, eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Esa expresión que nosotros públicamente decimos, no, es que me da pena, eso se llama orgullo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ventilar nuestras debilidades. El ser humano es orgulloso por naturaleza. Y la cruz, como bien hemos dicho varias veces, la cruz ofende el orgullo humano. El ser humano no está dispuesto, el ser humano es tan orgulloso que él quiere ganarse las cosas, para después más adelante vanagloriarse y jactarse de lo que hizo. Es que yo tengo esto porque yo me la sudé, me la gané. Y en la salvación le parece ilógico al ser humano. La razón choca que la salvación sea gratuita, que la salvación sea por gracia. Y esto siempre ha sido así. El ser humano desde la caída sencillamente ha sido orgulloso por naturaleza. Ha querido ser como Dios. Y no está dispuesto a rendirse, no está dispuesto a humillarse delante de Dios. Por eso el Señor dice con tanta severidad, dice, yo doy gracia al que se humilla, pero al soberbio lo miro de lejos. Qué tremendo eso. El ser humano no está dispuesto a humillarse delante de un Cristo que sencillamente dio su vida por él. No está dispuesto a reconocer su condición. El ser humano, a pesar del sufrimiento, inclusive el ser humano sin Cristo, es tan orgulloso que cree que todo está bien. Qué tremendo. Uno pensaría que con todas las situaciones que vive el ser humano, pensaría que inmediatamente el ser humano va a caer de rodillas delante del Señor. Al contrario, se vuelve más orgulloso. Y cuando estamos estudiando Apocalipsis nos damos cuenta que cuando llegan esas plagas a los seres humanos allá en la gran tribulación, cuando llegan esas situaciones difíciles que les van a afectar directamente a los seres humanos con enfermedades, con viruelas, con situaciones, que este coronavirus no es nada comparable con lo que va a pasar allá, sencillamente dice, y ni aún así se arrepintieron. Era tanto el desespero, va a ser tanto el desespero de los seres humanos en aquella época que van a querer matarse, van a querer morirse. Y dice que la muerte les va a ser quitada por 5 meses. Va a ser tan duro el desespero y sin embargo dice el texto, dice, y ni aún así se arrepintieron. Oiga, qué tremendo es el corazón del ser humano, orgulloso por naturaleza. Así le estén pisando los callos, pero no se quiere rendir ante un Cristo que le quiere salvar.
no quiere reconocer su condición y su necesidad de un Salvador. Por eso el Señor dijo, bienaventurados, dichosos, mil veces felices, los pobres en espíritu, es decir, los que se reconocen en bancarrota espiritual, los que reconocen que espiritualmente y moralmente su cuenta está en rojo. Y Pablo también en su carta a los romanos dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, queriendo decir todo aquel que reconozca su necesidad de un Salvador. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Para ellos, para esos líderes religiosos, las afirmaciones que Jesús hacía sobre sí mismo echaban a perder cualquier cosa que pudieran hacer. No podían dar coces contra el aguijón. El problema es que tenían una cantidad de prejuicios como hasta el día de hoy acerca de quién era Jesús, que les impedía definitivamente ver en él algo que más que un simple hombre. Eso, ellos buscaban argumentos, como ya lo habíamos hablado en estudios anteriores, buscaban argumentos para querer justificar de alguna manera su incredulidad. Por cualquier razón ellos querían desvirtuarlo. Cualquier argumento que ellos buscaran para desmentir a Jesucristo, lo contrario, lo confirmaban más, lo afirmaban más al Señor. Por eso el Señor dice, al buen árbol, al árbol que no da fruto, está queriendo decir el Señor, pues no le tiran piedra. Porque ¿para qué tirarle piedra a un árbol que no da fruto? Así que si a ti te tiran piedras, bienvenido. Porque sencillamente cuando ahí vienen piedras quiere decir que estás dando fruto. Porque al árbol que no da fruto, ¿para qué le tiran piedra? Pues Jesús estaba dando fruto. Fruto del Padre. Y esto hacía que la gente, sencillamente los líderes religiosos, se llenaran de odio, de ira y cogían piedras para tirárselas. Y Jesús usa ese elemento del árbol. Dice el árbol fruto, miren mis obras, miren mis frutos. Miren, si no quieren creer a mis palabras, porque finalmente las palabras se las lleva el viento, pues miren las evidencias y crean por las obras. Las obras dan testimonio de mí porque nadie puede hacer lo que yo estoy haciendo si el Padre no está con él. ¡Qué tremendo eso! Así que hasta el día de hoy, entre el pecador, el ateo, el que nos dice no creer en Cristo, ya está confirmando que cree. Óigame eso. El que dice yo no creo en esas cosas está confirmando que cree, porque nadie puede decir que no cree en algo que no existe. Es que esa es la verdad. O sea, nadie puede negar algo que no exista. Si lo está negando es porque está ahí. Y el que está negando a Cristo, el que dice yo no creo en esas cosas, sencillamente gracias, porque las está confirmando. Entre más las niegue, hermano querido, entre más luche y dé cosas contra el aguijón, más está confirmando la veracidad de Cristo. Así que gracias al mundo por negar a Cristo, porque sencillamente lo está confirmando, que sí existe, que sí es real. Y eso nos confirma, inclusive nos ayuda en nuestra fe. Muchas gracias por eso, sencillamente. Así que las afirmaciones que Jesús hacía sobre sí mismo echaban a perder cualquier cosa que ellos pudieran hacer. El problema que ellos tenían estaba en sus prejuicios, en sus argumentos que ellos siempre querían buscar para desvirtuar a Jesús. Y en realidad, esta no fue la primera vez. Muchas veces intentaron hacer lo mismo. No era la primera vez que los judíos intentaban matar a Jesús. Lo intentaban sacar del camino por sus afirmaciones. Por allá en Juan 5:18 dice que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto se da en el marco de cuando Jesús levanta al paralítico de Betesda. Y Juan 8:58 nos da otro evento donde también querían apedrear a Jesús. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Cuando Jesús les puso el dedo en la llaga, cuando Jesús les pisó los callos, ellos que decían, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham y por eso somos salvos. Inmediatamente el Señor les dice, pero antes de que Abraham fuese, yo soy. Inmediatamente estos judíos agarraron piedras para querer sacarlo del camino. Así que cada vez que Jesús afirmaba su relación única con el Padre y su preexistencia eterna, los judíos respondían de la misma manera. No estaban dispuestos a admitirlo, no querían, no porque no lo creyeran, sí lo creían, pero voluntariamente se negaban a creerlo. ¿Sí me hago entender? Ellos sí creían, ellos sí sabían,
Por eso el odio tan tremendo, es que querían desvirtuarlo. No era porque no quisieran creer, sencillamente ellos mismos voluntariamente se negaban a creerlo. Sin embargo, Jesús presenta una defensa. Es decir, su relación única con el Padre y su preexistencia eterna, los judíos respondían de esa manera, pero él, el mismo Señor, presenta alguna defensa. Es decir, Jesús no evadió la responsabilidad de ser juzgado. Él mismo les dice, inclusive por allá en un momento les dice, si ustedes me quieren juzgar, pues júzguenme, pero júzguenme con justo juicio. Es decir, Jesús estaba apelando a la ley que ellos tanto proclamaban. Jesús estaba apelando a la ley que ellos tanto profesaban, porque la ley decía que por 2 testigos no se podía acusar a nadie si no era escuchado por menos, si no era atendido por menos por 2 testigos. Y Jesús les pone más de 2 testigos, les dice las obras, mi Padre, la palabra. Todo eso da testimonio de mí. Pues Jesús les pone más de 2 testigos y les dice, miren, ahí están los testigos que ustedes me están pidiendo para que me acusen. Así que júzguenme con justo juicio. Es decir, Jesús estaba abierto a que fuese juzgado, pero con justo juicio. Es decir, para ellos, sencillamente, tenían que apelar a eso. Apelar a que la ley les decía que para ser alguien juzgado tenía que ser escuchado por mínimo 2 o 3 testigos. Así que el Señor se enfrenta a los judíos de su tiempo, pero está usando la ley. Como él mismo dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Con esto Jesús estaba aquí expresando sencillamente su creencia en la inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento. El Señor no les está desvirtuando algo que ellos tienen, la ley. No se las está desvirtuando. Es más, él mismo dijo, yo no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Inclusive el mismo Señor le da sentido a la ley con las expresiones cuando él dice, recuerden que la ley dice no matarás. Porque en esa época era permitido dar muerte a alguien. En este caso, si blasfemaba contra Dios, había que matarlo, si a piedra. Sin embargo, dice el mismo Señor, recuerde que la ley dice no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya se convirtió en infractor de la ley. Recuerde que la ley dice no adulterarás, porque definitivamente en la antigüedad era permitido. Si el esposo salía a la calle a comprar el pan del desayuno y le gustaba la vecina o la china que iba por la calle, tenía toda la autoridad de llegar a la casa y darle carta de divorcio a la mujer, sencillamente porque le gustó otra china. Y era permitido. Sin embargo, el Señor les dice, recuerde que la ley dice no adulterarás. Pero yo les digo, el que mira a una mujer con codicia ya adulteró en su corazón. ¿Sí nota? Es decir, Jesús no vino a desvirtuarle la ley a los judíos, no vino a pasársela por alto, no vino a omitírsela, sino al contrario. Él dice, yo vino a cumplirla, pero vine a cumplirla en el sentido, en el espíritu de la ley misma, no en la letra, sino en el espíritu. Recuerden que la ley dice, pero yo les digo, es decir, el Señor subió la varita un poquito más alta. La subió más alta. Así que el Señor está de acuerdo con las Escrituras. De hecho, Él dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Su creencia en la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento para él eran escritos infalibles que se habían de cumplir. Para estos escritos, el Señor inclusive constituía en el más alto tribunal inclusive de apelaciones, donde quedaría zanjada inclusive allí cualquier discusión. Su argumento fue el siguiente. ¿Qué dijo Jesús frente a eso? Jesús dice por allá en el versículo 34 al 38, dice, Jesús les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Les hace una pregunta. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís tú blasfemas? Porque dije hijo de Dios soy. ¿Sí nota? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor está citando, cuando dice dioses sois, el Señor está citando las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué está citando el Señor? El Salmo 82. En su versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Dios Altísimo. Así que en este Salmo, los jueces de Israel son llamados como dioses, en el Salmo 82.
Los jueces son llamados como dioses y la razón por la que el salmista había dado este título a los líderes de Israel, a los jueces de Israel, era porque ellos actuaban como representantes de la justicia divina en este mundo. Por eso el salmista está diciendo, ustedes dioses son, porque están en representación de Dios para juzgar aquí en la tierra. Un caso parecido, por ejemplo, lo vemos en Moisés, al que Jehová constituyó como el Dios de Faraón. Mire lo que dice. Mire lo que dice por allá, puesto que él también estaba representando a Dios ante Faraón a los efectos de atraer a su juicio sobre él, es decir, sobre Faraón. Mire lo que dice por allá en Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será su profeta. Es decir, cuando les está diciendo, yo te he constituido Dios, les está diciendo, yo te he constituido juez, como juez en representación de Dios, el Dios todoeterno, aquí en la tierra. Es lo que les está queriendo decir. Por eso el salmista está diciendo, ustedes son dioses. ¿Y a quién se está refiriendo? A los líderes de Israel. Les está diciendo, ustedes están en representación del Dios Altísimo para ejercer la autoridad de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que está queriendo, ¿no? Algunos dicen, uy, Dios nos dijo que somos dioses chiquitos. No, señor, no hay sino un solo Dios. No se haga ilusiones, no hay sino un solo Dios. Pero cuando la Biblia dice que nosotros o que ellos eran dioses, sencillamente no nos está llevando al nivel de Dios, sino le está diciendo, ustedes son representación del Dios Altísimo en toda autoridad para que la ejerzan aquí en la tierra. Pero por supuesto, ninguno de ellos era en realidad divinos. Es decir, esos dioses, ni Moisés, ni los líderes religiosos de Israel, no eran divinos como Dios. Divino significa que viene de Dios. Eso significa divino. Si alguien dice, ¡ay, qué zapatos tan divinos! Eso se llama blasfemia. Porque, uy, ¿cómo si vienen del cuero de Dios o qué? No, porque la palabra divino significa que viene, que procede directamente de Dios. Y tendremos que revisar ese lenguaje a veces cuando usted va a decir, ¡ay, qué zapatos tan divinos! ¡Qué vestido tan divino! Eso se llama blasfemia. Porque divino quiere decir que viene directamente de Dios. Eso. Y estos líderes religiosos, estos a quienes la misma Biblia les dice dioses, no tenían nada de divino. Nada de divino. Simplemente, sencillamente eran hombres que estaban puestos aquí en la tierra en representación de Dios para ejercer la autoridad de parte de Dios aquí en la tierra, como fue el caso de los jueces, como fue el caso de los líderes religiosos. Dios los había puesto aquí en la tierra para que ejercieran autoridad, pero la autoridad del reino. Sin embargo, algunos se desvirtuaron, por eso llegaron y aparecieron en escena los profetas para acusar, para desvirtuar que estaban ejerciendo mal la autoridad. Les dice, ustedes ayunan, pero ustedes ayunan por ustedes mismos, pero el domingo corren al templo allá como santurrones a sencillamente querer decir que ahora se van a ser aprobados por Dios. Y Jeremías les dice, ustedes cogieron la casa de Dios como cueva de ladrones, pero entre semana le roban el sueldo a los empleados, entre semana no hacen cosas que están de mal delante de Dios. No es más bien el ayuno que yo prometí, dice el Señor, que dejen que suelten las ligaduras del oprimido. ¿De qué estaban hablando? De que ese mismo pueblo había ejercido la autoridad que Dios les había dado para oprimir al mismo pueblo. Cosas parecidas, o sea, cualquier cosa que esté pasando en estos días no es coincidencia, mi querido. Así que ellos no eran divinos, sino que solo ejercían una autoridad delegada de parte de Dios. Y en el resto del Salmo queda claro que eran solo hombres. Y de hecho, juzgaban de manera injusta, como dije hace un momento, haciendo acepciones de personas, pervirtiendo la justicia de otras maneras. Por eso tienen que aparecer en escena los profetas. Los profetas, su función era esa, venir de parte de Dios, sencillamente a hacer cumplir las leyes morales de Dios. Eso era el oficio de los profetas, a acusar, a exhortar, a poner en claro que Dios les había mandado a esos que estaban en autoridad a ejercer una autoridad, pero una autoridad que siempre fuera en vía con la justicia de Dios. Pero estos habían pervertido toda autoridad, abusaban de ella. Los mismos líderes religiosos que Dios había puesto, que había investido aquí en la tierra para ejercer autoridad sobre su pueblo. Así que mire lo que dice el salmista cuando dice que ellos no eran divinos, sino que eran hombres comunes y corrientes,
con una autoridad dada, delegada de parte de Dios para ejercerla aquí en la tierra, pero eran simplemente mortales. En el mismo Salmo 82, en el versículo 7 les dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Sí nota? Esas son expresiones del salmista a los líderes religiosos de la época de Israel, de la época del salmista. Es decir, de la época en que los líderes religiosos o los que estaban allí puestos aquí en la tierra para ejercer la autoridad de parte de Dios, estaban abusando de ella. Abusaban de ella, le robaban la tierra al pueblo, no le pagaban sus salarios, le robaban los cultivos, eran terratenientes, le robaban sus terrenos, es decir, impartían injusticias de una manera tan tremenda, el mismo pueblo subyugando al pueblo. Y después se iban para el templo a ayunar. Y por eso Isaías, que era uno de los profetas, allí les tiene que llamar la atención y decirle: ustedes están ayunando. Ese no es el ayuno que Dios aprueba, porque ustedes entre semana hacen injusticias, pero aquí el domingo vienen a montar carita de santurrones. Ese no es el ayuno que Dios aprueba, y más bien les da una directiva. No es más bien el ayuno que yo apruebo, que suelten las ligaduras de los oprimidos. Les está hablando a esos líderes. Les están hablando. Y Jeremías también más adelante, también los acusa fuertemente. Por eso era que los profetas no eran bienvenidos dentro del pueblo. Por eso el Señor tiene que decirles más adelante: ustedes mataron a los profetas que les fueron enviados. Por ejemplo, Amós fue un hombre duro, fuerte, su mensaje era fuerte, era un mensaje contundente de parte de Dios para aquellos líderes que estaban allí, sencillamente haciendo uso de la autoridad que Dios les había delegado, pero haciendo un mal uso de ella. ¿Será que en estos días no se necesitan profetas? Por supuesto que sí. Se necesitan personas que denuncien el pecado, que le llamen las cosas por su nombre, que no les tiemble la lengua a hablar de decir las cosas como son. Hoy en día nos da miedo, nos da temor. Hoy en día no hay esos profetas y se necesitan gente que hable la verdad, que hable con claridad, que no le tiemble decirle la verdad a la gente. Sencillamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor está demandando eso. Hoy en día somos muy permisivos con muchas cosas. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Ahora bien, si estos jueces a los que se refirió el salmista pudieron ser llamados dioses, que es lo que está queriendo decirle Jesús aquí a sus contrincantes allá, a los que están acusándole, si estos jueces terrenales, que eran injustos, que hacían las cosas, que abusaban de la autoridad, y sin embargo el salmista le llama dioses en función de la comisión que habían recibido de parte de Dios, ¿qué había de extraño entonces en aquel que había sido santificado y enviado al mundo directamente por el Padre, que fuera reconocido como su unigénito Hijo de Dios? ¿Sí nota eso? Es lo que está queriéndole decir Jesús cuando le dice: ustedes dioses son. ¿No dicen las Escrituras? Es decir, Jesús les está citando el Salmo 82 para decir: ustedes lo han leído en las Escrituras. Si Dios llamó dioses, les delegó una autoridad a aquellos hombres que eran injustos, que abusaban de la autoridad, entonces ¿qué pasa conmigo, que soy verdaderamente el Hijo de Dios? Es lo que está queriendo decirles Jesús. Es lo que les está queriendo mostrar. Está poniendo un comparativo. Si ellos llamaban dioses a un poco de jueces injustos que ejercían la autoridad de parte de Dios, pero injustamente, oiga, ¿por qué? Entonces, ¿dónde quedaba Jesús si Jesús no tenía nada de qué acusarle? Jesús fue abierto a que lo acusaran. Dijo: pues mírenme a ver si hay pecado en mí. Mírenme a ver en qué he fallado. Sencillamente, Jesús estaba abierto a que fuese también examinado por parte de los líderes judíos. Si aquellos jueces injustos fueron llamados dioses en las Escrituras, ¿qué había de extraño de que Jesús, siendo el Mesías, el Hijo de Dios enviado, tuviera su reconocimiento? ¿Fuera reconocido como el Hijo de Dios? Es la pregunta que les estaba queriendo hacer. Así que notemos que el Señor dice que Él había sido santificado y enviado al mundo por el Padre. Él no era simplemente un hombre al que Dios le había encargado cierta tarea, como le pasó a los líderes religiosos de la antigüedad. Eran hombres comunes y corrientes, pero tenían un encargo de parte del cielo. Sin embargo, Jesús era totalmente diferente y había una marcada diferencia entre ellos. Él no era simplemente un hombre al que Dios había encargado una misión, sino que ya existía antes de venir a la tierra.
ya existía la preexistencia de Cristo. Por eso Juan comienza ese texto de su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Está hablando de la eternidad de Cristo allá antes de venir aquí a encarnarse. Y en el versículo 14 dice: pero el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, dice el apóstol Juan. Es decir, esto para los judíos chocaba contundentemente. Por eso el Señor tiene que decirles: antes de que Abraham fuera, yo ya existía, mi querido. Es lo que les está queriendo decir. Él ya existía antes de venir a este mundo y fue apartado por el Padre para el cumplimiento de los designios aquí, de sus designios aquí en la tierra. Es decir, venía con una misión, pero más que venir con una misión, era el mismo Hijo de Dios desde la eternidad que estaba con el Padre y venía a cumplir una misión aquí en la tierra. No era algún mandadero, no era que vaya a cumplir una misión, no, era el mismo Dios aquí encarnado, el creador de todas las cosas, el que es, el que era y el que vendrá. Por eso el mismo Juan tiene el privilegio de estar allí en la isla de Patmos ya viejito y de recibir esa relación tan magna como allá en el Apocalipsis, donde él ve a los ancianos, la representación de la iglesia adorando a Dios y diciéndole: por tu voluntad todas las cosas existen, por tu voluntad todas las cosas fueron creadas, para ti todo el reino, el poder y la gloria, porque definitivamente está ahí un reconocimiento de quién es Dios. Qué tremendo el ser humano que se cree Dios y no quiere reconocer que hay un creador. No quiere reconocer que es criatura. Qué orgullo tan tremendo en el corazón del ser humano, ya lo hemos dicho. Así que sí, sino que Dios ya existía, el Hijo ya existía en Dios mismo allá, desde la eternidad. Y fue apartado por el Padre para enviarle aquí a una misión especial. Venir a morir en una cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí. El Señor no estaba evadiendo, por supuesto, ni echándose atrás de las implicaciones que su afirmación de ser uno con el Padre él tenía. Simplemente les estaba invitando aquí una vez más a que reflexionaran, a que volvieran y les está llevando y mostrando las obras. Cuando les está diciendo: miren mis obras, les está invitando a la reflexión, les está invitando a que miren. Versículo 37 les dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. No me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es la invitación que él está haciendo y pone por relieve las obras y les está queriendo decir, como nosotros decimos popularmente: finalmente las palabras se las lleva el viento. Pues si no creen a mis palabras, pues ahí está la evidencia. Por eso, por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Por los frutos se conoce. Así que hoy en día, si la humanidad definitivamente se cierra a creer en Cristo, pues simplemente vean las obras. Vean las obras. El que dice que Dios no existe, véase usted mismo. Si usted dice: Dios no existe, pues mírese usted mismo. A ver quién lo creó a usted. Si usted creó usted mismo, alguien en algún laboratorio lo hicieron a usted, así tan perfecto como es en toda la estructura física, de cómo el corazón late de una manera tan infaltable. Mientras uno duerme, él está todavía trabajando. Cómo nuestros ojos pueden identificar colores, imágenes, distancias. Cómo podemos escuchar, cómo podemos hablar, cómo podemos razonar, cómo somos seres inteligentes. Todo eso lo hizo alguien en el laboratorio. Un ser humano hizo a otro ser humano. Solamente basta mirar la creación de Dios para dar a entender de que verdaderamente los cielos cuentan la gloria de Dios, de que hay un Dios detrás de todo eso, de que detrás de un bonito reloj fino hay un relojero, de que detrás de un edificio hay un arquitecto, de que detrás de una creación tiene que haber alguien que creó todo esto. Esto no es producto del Big Bang, esto no es producto del accidentalismo, como dicen aquellos que dicen que todo esto fue producto de una explosión. No, de una explosión no queda nada de bueno, mi querido. Si usted pone una olla de frijoles a cocinar, si se le explota la olla, Dios lo guarde, no le va a resultar una bandeja paisa. Va a quedar ese el reguero, hermano. Así que, hermano, qué necio es el ser humano. Qué necio es el hombre de decir: Dios no existe, yo no creo en eso, ese no sé qué. Qué tremendo es el hombre. Y a pesar de ver evidencias, las evidencias están en usted mismo.
Cuando usted se mira sus manos perfectas, cuando usted se mira a usted mismo, su parte física, cómo, su ser, cómo puede usted pensar, cómo puede usted razonar, cómo puede usted crear, cómo tiene la capacidad de hacer tantas cosas, eso no viene de por ahí de un laboratorio, eso no brotó de la tierra. Sencillamente hay detrás de eso, hay un creador sobrenatural que creó cosas con la palabra. Dijo, créase, hágase. Y usted lo invito a que estudie Génesis conmigo los lunes. Qué tremendo eso. Qué tremendo es todo eso. Pero el ser humano siempre ha querido desvirtuar. Así que les dice, bueno, pues si no me quieren creer a mí, pues miren las evidencias, miren las obras que estoy haciendo. En este caso refiriéndose a los milagros. Desafortunadamente hoy la gente quiere ver milagros para creer. Cuando Jesús nos dio la dinámica y Jesús se lo dijo a Marta, Martica, yo te he dicho que si crees, verás. Y el mundo te dice, tienes que ver para creer. Oiga, pero igual, si quieres ver para creer, hermano, levante la mirada al cielo. Mírese usted mismo si quiere ver para creer. A ver si no hay un creador detrás de todo lo que estamos hablando. La vida es un verdadero milagro. El solo hecho de tener vida ya es un milagro. El solo hecho de uno es poder respirar. Oiga, respirar de una manera tan mecánica que estamos respirando el mismo aire de Dios. Respiramos el aire de Dios. ¿Ah? Sin darnos cuenta, de una manera mecánica estamos haciéndolo. ¿Qué pasaría si nos fuera quitado el aire por 5 minutos? Todos los seres vivos empezaríamos a caer como palmas, sencillamente porque se nos acaba el oxígeno. En cosas porque para nosotros son tan naturales, sencillamente por eso nos atrevemos a decir, es que Dios no existe, y queremos sacar a Dios del camino y queremos sacar a Dios de nuestras vidas. Mire las obras, mírese usted mismo, mire su vida. A ver si detrás de todo lo que hay en la creación suya no hay un creador inteligente, un creador sobrenatural que es el dueño de todas las cosas, el Dios mismo, el Dios de la Biblia. Así que Jesús estaba dispuesto a someter su pretensión de ser hijo de Dios a prueba, a juicio. Si realmente él era el hijo de Dios, entonces sus obras deberían estar en proporción a su pretensión. Es decir, sus obras hablarían por él mismo. Las obras que él estaba mostrando hablarían por él mismo. La creación que hoy tenemos habla de que hay un Dios verdadero. La creación que hoy tenemos habla de un Dios que verdaderamente existe. La cruz de Cristo, el Cristo en la cruz, habla de que hay salvación. De que lo que no han hecho las lágrimas de nadie lo ha podido hacer el Señor. El milagro más grande que Dios ha podido hacer en una vida es transformar un corazón. Lo que no ha podido hacer nadie, ni las leyes, ni las cárceles, ni los orfanatos, nada. Lo que no ha podido hacer nadie, solamente Dios lo ha podido hacer. Cambiar el corazón humano. Esa es más evidencia, una evidencia latente de que hay un Cristo que resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dijo Pablo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, hoy no estaríamos sentados aquí los dos hablando, hermano. Así de sencillo es. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos hablando de Cristo aquí. Evidencias puntuales y contundentes de que hay un Dios verdadero, de que hay un Salvador, de que Cristo vino al mundo, se hizo humano para que enseñarnos a nosotros que nos creemos dioses a funcionar como seres humanos y para llevarnos a una salvación y para darnos a una vida eterna. La Biblia es veraz, es la palabra de que Dios pronunció con sus propios labios, que un día se ha cumplido y que se está cumpliendo literalmente en el mundo, y que lo que está por cumplirse se cumplirá, independientemente de si el ser humano quiere creer o no quiere creer. El problema no es de Dios, el problema es de quien no quiere creer. El problema en este caso no era de Cristo. El problema no era el mensajero, el problema no era el mensaje, el problema estaba en los oídos y en el corazón de los oyentes que se negaban a creer voluntariamente que Jesús era el Señor. Hasta el día de hoy pasa igual. El problema no es el mensaje, no es el mensajero, sigue siendo el mismo. El problema está en los oídos del que oye. Yo no creo en eso, y se cierra voluntariamente a la posibilidad de creer en un Salvador y de reconocer que necesita un Salvador, que si se muere en sus pecados se va para el infierno, y la gente se niega a creer todo eso. Y independientemente de que el hombre lo crea o lo niegue, sencillamente no quiere decir que no exista. Dios sigue siendo Dios y Él seguirá cumpliendo lo que ha prometido cumplir, independientemente de nosotros los seres humanos mortales, que somos simplemente limitados aquí en el tiempo.
independientemente de si queremos creerlo o negarlo, sencillamente Dios seguirá cumpliendo sus designios. Créalo el ser humano o no lo crea. No es problema de Dios, es problema del ser humano. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios ayude a esta humanidad a dejar de ser necia, de seguirse parando contra Dios, de seguir parándose y peleando con Dios y dándose puñetazos con Dios. Dios sencillamente está dando la oportunidad al ser humano de que reaccione como estaba haciendo Jesús frente a estos líderes religiosos. Y cuando Él les está hablando, está en su corazón, está anhelando que estos benditos entiendan, que reaccionen. Jesús no se está ufanando aquí diciendo yo soy hijo de Dios. No, Jesús está en su corazón allí ardiendo en el deseo ferviente de que estos reaccionen. Jesús tenía la capacidad y el poder de una manera sobrenatural hacer que estos benditos reaccionaran y le creyeran porque Él es todopoderoso. Él hubiera podido cambiarles el chip y que ellos creyeran en Jesús. Pero sencillamente Jesús no se metió con algo que Dios le dio al ser humano y lo hemos dicho repetidas veces. El libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios es justo y no se va a meter en eso con el ser humano. Dios no lo va a obligar. Y aquí tampoco estamos para obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios simplemente pone la invitación y el ser humano decide, elige. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión, mi querido. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este evangelio de Juan que nos ha dejado tantas y bonitas enseñanzas, que ha, Padre amado, Dios de la gloria, Padre amado, quitado escamas de nuestros ojos, Padre amado, que hemos podido ver con claridad tantas cosas, bendito Señor. El libro del evangelio de Juan podríamos decir que es el preámbulo del Apocalipsis, Padre amado, porque es donde nos presenta un Jesús humano, es donde nos presenta un Jesús que estuvo aquí en la tierra entre nosotros, y el libro de Apocalipsis nos presenta un Jesús glorificado. Y nos lo presenta el mismo apóstol. Es el bonito privilegio que es un mismo autor el que está allí contándonos la vida y la historia de Jesús. De un Jesús que realmente lo presenta aquí en su evangelio como el Cristo humano, como el que se humanó, como el que sufrió, como el que tuvo necesidades, como el que fue a morir en una cruz. El Cristo sufriente, pero que más adelante nos lo muestra como el Cristo glorificado. Allí a la diestra del Padre y nos muestra todo el esplendor de esa gloria. Ese es Juan. Gracias, Señor, por mostrarnos estas realidades y estas verdades de tu bendita palabra. Por tener, bendito Señor, gracias sobre nuestras vidas y darnos la oportunidad de tener el acceso, Señor, y la libertad de poder entender y comprender tu bendito libro, bendito Señor. Pero hoy oramos por esta humanidad. Esta humanidad que neciamente, Señor Dios de la gloria, se para, Señor, a rechazarte, que neciamente se para, bendito Señor Dios de la gloria, a desvirtuarte, que neciamente se para, bendito Señor, a negarte. Sin darse cuenta, bendito Señor, que su necedad cada día confirma más que tú eres real. Su negativa cada día está confirmando realmente que tú eres real. Qué tremendo eso. El ser humano no se ha dado cuenta que entre más pelea con Dios, que entre más Dios de la gloria le da la espalda a Dios, más está confirmando de que ese Dios a que le ha dado la espalda, a ese Dios que niega, ese Dios es real para la humanidad. Señor Dios de la gloria, hoy oramos por tantos benditos Señor Dios de la gloria que en su conciencia saben que tú eres real, pero que en la razón, bendito Señor, se niegan a creerlo. Ese era el problema del Sanedrín, ese era el problema de los fariseos, ese era el problema de los saduceos, ese era el problema de los escribas, ese era el problema de los hombres antiguos que fueron puestos aquí en la tierra con la autoridad de parte tuya, bendito Señor, para ejercer autoridad sobre esta tierra. Ese era el problema, bendito Señor de la gloria, que ponían la razón por encima de la fe. Y que razonaban y cuestionaban y que buscaban los argumentos para de alguna manera, Señor, rechazar, bendito Señor, tu veracidad. Dios de la gloria, tú sigues siendo Dios. Dice la misma Biblia que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El problema no es tuyo, bendito Señor. La oportunidad cada día está abierta. Un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, de bondad, de amor, cada día abriendo los brazos a esta humanidad para que se vuelva a Él. Así como Jesús esperaba que estos benditos sacerdotes, que estos benditos líderes religiosos dijeran, bueno, sí, vamos a tomar la decisión de creer. Señor Dios de la gloria, no quisieron creer. Definitivamente, voluntariamente negaron creer en Jesús y voluntariamente se condenaron. Así pasa con la humanidad hoy.
La humanidad hoy voluntariamente se niega a creer en Cristo y voluntariamente se va para el infierno. Dios no va a echar a nadie allí. Voluntariamente el incrédulo se va. Señor Dios de la gloria, por eso ayuda a esta humanidad, extiende tu misericordia. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, y como iglesia, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a pararnos, bendito Señor, a predicar el evangelio de Cristo, no un evangelio adulterado, a predicar palabra de Dios, bendito Señor, que retiña los oídos, bendito Señor, del pecador y lo lleve a la conversión, bendito Señor, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias a ti. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Padre amado. Colocamos este nuevo día en tus manos, este segundo día de este tercer mes del 2021. Lo ponemos delante de ti. Nuestros quehaceres, Padre amado, tu gracia, tu misericordia y tu favor esté sobre nuestras vidas, bendito Señor. Y que, Padre amado, al final del día podamos decir, para ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que tengan un buen día, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre todos ustedes. Un abracito para todos. Felicidades, buen día, bendiciones.